Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que escuchan a través de la radio, de internet. Que el Señor les bendiga, esperando que su palabra sea de bendición. Quiero invitarle de nuevo a leer en San Juan capítulo 7, pero esta vez vamos a leer un solo verso. Y es el 43. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te glorificamos, te alabamos y te damos las gracias, Señor. Gracias por el día que nos ha dado. Gracias por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros hasta hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brinda de predicar tu santo y bendito evangelio. Gracias, Señor, porque aún es el día de salvación, de tu gracia. Las puertas de la salvación están abiertas por tu misericordia. Gracias porque tú renuevas tu misericordia cada mañana, dice tu palabra. En esta noche, oh Señor, te pido que me dirija, que me ayude, que me use y que tu Santo Espíritu, Señor, alumbre los ojos del entendimiento de algún amigo que esté aquí en la capilla, que escuche en la radio, por las redes sociales y que entienda y reciba tu palabra en sus corazones. Por Jesús te pido, amén, Señor. Jesús, causa de divisiones, es el título del mensaje en esta noche. Verso 43 dice: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hasta hoy, la mayor causa de división en el mundo es a causa de él. Había división entre los que no eran discípulos. Algunos admitían y aceptaban sus declaraciones. Verdaderamente este es el profeta. Otros dudaban y decían, y de Galilea podrá salir algo bueno. Pero en el verso 46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Otros tenían la intención de prenderle, de apresarle, pero no se atrevían a hacerlo. Otros, al igual que hoy, admiten una parte de sus declaraciones, pero negaban el resto. Algunos, por ejemplo, admiten hoy que Jesús es un personaje, es un ser de naturaleza divina. El otro día leía un escrito de un político dominicano, brillante el escrito, y él reconocía que Jesús es de naturaleza divina, pero no todos reconocen que Jesús es Dios y que es igual a Dios. Y la Biblia enseña claramente, por ejemplo, en 1 de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Romanos, esto no es un hecho aislado, en Romanos capítulo 9, verso 5, dice la palabra de Dios: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Según la carne, no fue un fantasma, no fue una imagen, no fue una ilusión. Era 100% hombre y 100% Dios. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contestó: el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una cosa. Algunos admitían sus declaraciones, pero se negaban a seguir las legítimas consecuencias de ellas. Un capítulo anterior, en San Juan capítulo 6, encontramos un ejemplo de que muchos discípulos seguían al Señor. Dice el capítulo 6 de San Juan, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, muchos de sus discípulos, y ya no andaban con él. Se encontraron duras esas palabras, duras esas palabras. Hoy es muy común que muchas personas te saluden, Dios te bendiga, que compartan incluso versículos de la palabra de Dios, pero no necesariamente son cristianos, creyentes comprometidos con seguir al Señor. Las legítimas consecuencias de ser cristiano. Hace unos meses, el famoso ex reggaetonero Daddy Yankee se hizo una manifestación pública de retirarse de la música para seguir a Jesucristo. Y es un confeso cristiano. Hubo disensión a causa de él. Yo me imagino la lucha que hubo en el corazón de ese muchacho, porque él generaba mucho dinero. Era de los mejores o el mejor en su género. Era un sold out, un lleno total en cada una de sus presentaciones. Pero él afirmó que tenía un gran vacío en su corazón. Tenía fama, dinero, pero le faltaba lo más importante, le faltaba Cristo. Pero muchos no hacen eso, se quedan en las dos cosas, con un pie aquí y un pie allá. Había disensión a causa de él. También ha pasado lo contrario. Hay mucha gente que empezó cantando música gospel, música cristiana, y fueron descubiertos cantando música cristiana y de ahí se fueron al mundo, como Whitney Houston, que empezó cantando en una pequeña iglesia y tenía una voz angelical. Se hizo famosa, pero también se hizo adicta a la droga, y la droga la mató a los 50 años. Unos pocos vinieron a ser seguidores y oidores sinceros de Jesús, yendo tan lejos como Él y muriendo por Él y por su evangelio, por predicar el evangelio, por difundir el mensaje. Dieron su vida por Él, unos pocos. En segundo lugar, había división entre los creyentes y los no creyentes. También hay división hoy día. Hace poco, un joven cristiano que es el quarterback de uno de los equipos que hoy juega en el Super Bowl, cuando clasificaron para la final, dijo: toda la gloria a Jesús.
no estuviéramos aquí sin la ayuda del Señor. Y editaron su mensaje. Le cortaron algunas palabras. Él quería dar ese mensaje al mundo y darle la gloria a Dios. Y yo viendo el mensaje, entonces hay disensión entre la opinión de la gente. Algunos decían, es una falta de respeto que le editaran lo que él quería decir. Otras personas dicen, es que a nadie le interesa que hable de religión, es de deporte. Hay disensión a causa de Jesús. Sigue habiéndola. Hay una división de opinión entre lo que respecta a Jesús, de confianza, por ejemplo. Muchos se apoyan en sus propias fuerzas. Otros confían y saben que sin la ayuda del Señor nada podemos hacer. Pero hay gente que ni siquiera ante una decisión importante en su vida o al empezar un día no se encomiendan, no se ponen en las manos del Señor, ni le importa, ni lo tienen presente. No se detienen a pensar ni por un segundo, ¿qué haría Jesús? Ante situaciones de la vida, ¿qué haría el Señor? Hay situaciones difíciles, hay decisiones difíciles. Solo los muy piadosos se apoyan en Cristo. Hay una división en nuestro corazón en amor. Hay gente que ama al mundo y se entrega a los placeres del mundo, a lo pasajero, a lo temporal, mientras que hay otros que se esfuerzan en vivir para la gloria de Dios. Hay división en nuestro corazón. Hay una división grande allí, un corazón dividido que va tras diferentes objetivos, ambiciones, vicios. La Biblia es clara. No podemos tener nuestro corazón dividido. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede bailar con Dios y con el diablo. Y la Biblia es clara y dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, de la carne, son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo está condenado. No es sabio. El mundo es pasajero y Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. El mundo pasa y sus deseos. Pero querido amigo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida, querido amigo. Y hay disensión a causa de esto en singular. El camino, hay un solo camino. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Si necesitamos un mediador es porque hemos sido incapaces de solucionar por nosotros mismos el conflicto, el asunto. Hay una separación entre nosotros y Dios a causa de nuestros pecados. Somos pecadores y Dios es santo. Hay un problema allí. Cristo es el común denominador. Es el mediador, es el puente que puede llevar a pecadores como nosotros a Dios. Si alguien se pierde porque rehusó el Evangelio, no porque Dios quiso. Dios ha hecho su parte. ¿Y de qué manera? Nos ha dado a su Hijo. El que no conoció pecado, el que no cometió pecado. En Él no había pecado. El justo
murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hay división en el corazón del hombre en cuanto a obediencia, carácter, lenguaje. Hay división en desarrollo, caminos, metas, prioridades. La prioridad de muchos hombres, un gran problema hoy día de los hombres y de los líderes es que están más interesados en ser importantes a ser útiles. Cristo dijo, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que servir. Y Él dio ejemplo para que sigamos su pisada. Fue manso y humilde y anduvo siempre haciendo el bien, sanando a los oprimidos. Hay división en destino. Las direcciones de las líneas de la vida van en diferentes lugares. El final del viaje es distinto. El final del viaje es distinto. Cristo a veces divide a familiares y amigos porque hay que darle la prioridad. Es la más profunda y real diferencia que existe en el mundo. En tercer y último lugar, sin embargo, cuando viene la fe, se produce una unión. Las naciones se juntan. El Calvario cura la llaga de la Torre de Babel. Cuando hubo una división, judíos y gentiles pueden ser uno en Cristo. La Biblia dice, para que usted entienda, querido amigo, la magnitud, la grandeza, el alcance de la obra de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escuche bien, querido amigo, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es la peor condición que un ser humano puede estar. Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Preciosa la obra de Cristo. Creyentes de países que históricamente han tenido relaciones hostiles, son capaces de amarse y abrazarse sin barrera en Cristo. Pertenezco a un grupo cristiano que se llama los Gedeones Internacionales, que llevamos los Nuevos Testamentos. Los Gedeones estamos en unos 192 países en el mundo y distribuimos la palabra en muchísimos idiomas y dialectos. En la tribus más lejana del África, allí llegamos con la palabra de Dios. Y hay una convención que se hace todos los años en algún lugar de Estados Unidos, y ahí hay gente de todo lugar. De todos esos países llega una representación. Y no hay barreras, no hay problemas, porque Cristo nos une. Y solo se piensa en distribuir la palabra. Y yo llamo a esto una antesala del cielo, a lo que dice Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré aquí,
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Y un día estaremos en la presencia del Señor, y habrá gente de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Y ojalá, querido amigo, que usted esté allí. Si su corazón está dividido, venga a Jesucristo. Cristo une, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor resucitó, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos y se abrió un camino nuevo y vivo. Podemos entrar, venir a adorar, lo hacemos cada domingo por la mañana, lo podemos hacer en cualquier momento. La magnitud, la grandeza, el impacto de la obra de Cristo, las peculiaridades personales cesan de dividir. Los obreros de Cristo han de estar unidos. Nos une la fe, nos unen las dificultades, nos une la misión de proclamar el Evangelio y glorificar a Dios. Quiero leer en Romanos capítulo 12, versículo 16, en ese gran capítulo de Romanos dice, Romanos capítulo 12, el verso 16 dice, unánimes entre vosotros. El tema de los 100 años es la unidad. Unánime entre nosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y yo pensaba en esto, unánimes entre vosotros, no altivos. Una persona altiva es orgullosa. Un orgulloso no puede estar unido con nadie, porque él cree que es el único que sabe. Él se cree el mejor. Entonces la clave es sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Un gran problema de los amigos es este: son sabios en su propia opinión. Y cuando se les explica el Evangelio con sencillez, te dicen, no tengo de qué arrepentirme porque yo no soy ladrón, porque yo no soy asesino, porque yo no esto, o empiezan a buscar. ¿Sabe lo que dice la Biblia del que es sabio en su propia opinión? Que más esperanza hay de un necio que de él. Porque el necio en su necedad puede un día decir, yo soy un necio, y buscar ayuda, pero el que es sabio, el que se cree sabio, nunca verá esa necesidad. La humildad es la clave. Una persona humilde es consciente que puede aprender de cualquiera. Cada semana que alguien predica, y siempre uno puede aprender algo. La Biblia en Filipenses nos dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y hace mucho tiempo alguien llamado Ralph Emerson dijo, todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido. Y en ese sentido aprendo de ellos. Todos los hombres. Miren, yo voy al este del país a buscar unos cuadros para una tienda que tenemos. Y hay un señor que yo lo llamo única y exclusivamente para que me amarre los cuadros. Porque si los amarro yo, la mitad se quedan en la autopista. Pero ese hombre no falla. Y Lina me llama y me dice, llamate al hombre, lo amarraron, porque si lo hago yo. Cada ser humano que conocemos es superior a nosotros y eso nos hace humildes. Spurgeon decía, el gran predicador, el primer paso al cielo es la humildad. El orgulloso no se puede salvar porque él no va a reconocer su condición de pecador. Hay que humillarse. No altivos. El primer paso al infierno es el orgullo. Y esa es la respuesta de la gente. No soy pecador,
no ven una necesidad de arrepentirse. Y a veces esa es la diferencia entre una persona que se salva y una persona que se pierde. Termino leyendo algo que decía un hermano llamado Isla Burns acerca de Cristo y la división que él causa. Nunca ha vivido en el mundo otra persona que haya movido tan profundamente los corazones de los hombres como lo ha hecho Jesús. Los grandes monarcas que han reinado, los grandes maestros en arte, ciencia o literatura, jamás han afectado a tantas personas ni de un modo tan extenso como lo ha hecho Jesús de Nazaret. Él ha cambiado el curso de la historia del mundo y ha hecho su condición casi inconcebiblemente muy diferente de lo que habría sido sin su venida. Sus enseñanzas son recibidas por las más distantes naciones de la tierra. Millones de hombres y mujeres le llaman Señor. Él ocupa el más alto lugar de estima, admiración, respeto y honor en el corazón de multitudes. Muchos han vivido por su causa y otros han muerto a causa de él. Sin embargo, en la proporción en que la fe, la veneración y el amor con que Cristo es mirado, hay otra parte de la humanidad incrédula que muestra rechazo, indiferencia, odio y mala voluntad hacia él. Los polos no pueden ser más opuestos que los sentimientos de los hombres hacia Cristo. Los creyentes cantamos cuán dulce es el nombre de Cristo, pero simultáneamente otros lo tildan de impostor. El mismo Satanás no puede ser más hostil a Cristo que lo que son algunos hombres. El mismo Satanás no puede ser más hostil a Cristo que lo que son algunos hombres. Concluyo, amigo, diciéndote que la última gran división por Jesucristo la hará el Señor entre los hombres pecadores y los pecadores arrepentidos y convertidos al Señor. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El Señor dice en Mateo capítulo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid a mí, benditos de mi Padre. Pero a los de la izquierda le dirá, maldito, alejaos de mí, nunca os conocí. ¿En qué lugar, querido amigo, de la cruz de Cristo quiere usted estar? El Señor dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, palabras duras y feas. Pero el Señor dio su vida por ti, querido amigo. Fue muy feo para él también morir. Fue doloroso. Fue la muerte más horrenda. Y lo hizo precisamente para que no vayas a ese lugar preparado para el diablo y sus ángeles. No, Cristo no quiere que usted vaya a ese lugar. Y la prueba, querido amigo, es que Él murió por usted. Él dio su vida por usted. El justo murió por los injustos para llevarte a Dios. Ojalá, querido amigo, que la división que hay en cada corazón entre lo eterno y lo temporal, entre lo que dice la gente y lo que dice mi corazón, el Señor dice que si alguno se avergüenza de Él ante esta generación adúltera y pecadora, Él también se va a avergonzar de usted cuando Él venga junto a sus santos ángeles.
Jesús causa división, hubo disensión entre la gente y sigue. Pero mi deseo, querido amigo que me escucha por las redes, por la radio, que usted esté del lado correcto de la cruz. Antes que su vida termine, antes que toda esperanza se apague, venga al Señor. Que el Señor le bendiga.